pidiendo disculpas a los medios de comunicación. Ya saben que yo soy de puntualidad no británica, sino prusiana, y sin embargo en esta ocasión pues la reunión dio de suyo y yo creo que era un marco muy importante para clarificar muchísimas dudas que existían en torno a una demanda histórica del pueblo asturiano y por tanto por eso se produjo este retraso. Quiero comenzar por el principio, yo así se lo trasladé y quiero agradecer que esté hoy aquí Isabel Pardo de Vera, la secretaria de Estado, porque desde el momento en el que el Ministerio claramente ya expuso que el cumplimiento de la fecha prevista de apertura comercial del mes de mayo, que era una reivindicación que evidentemente todos nos hacíamos ilusiones y que supuso el mensaje, y empiezo así, supuso un anuncio lleno de frustración y lleno de preocupación por parte de la ciudadanía asturiana y, por tanto, también de cabreo del Gobierno de Asturias, desde el mismo momento en el que exigí explicaciones y pedí, en este caso, a la secretaria de Estado que había que venir a Asturias a dar la cara, a explicar la situación de todo lo que estaba pasando, tengo que decir públicamente que en ningún momento tuvo dudas, que se prestó a todo ello desde el principio y que dijo que, por supuesto, venía aquí a dar explicaciones a la sociedad civil organizada y luego, a través de los medios de comunicación, al conjunto del pueblo asturiano de qué estaba pasando con la variante de Pajares, con la apertura, por qué este nuevo retraso, dónde estaba la razón. Y además que nos ha permitido, y yo creo que esto es fundamental destacar, en el análisis que acabamos de hacer con la sociedad civil organizada, saber el por qué tantos años después lo que ha supuesto que esta obra se convierta en una frustración casi permanente, diría, del pueblo asturiano, ¿no? Llevamos más de 20 años de obras y les puedo asegurar que la explicación que ha dado evidentemente la secretaria de Estado, yo creo que ha sido clara, convincente de dónde han estado los principales problemas, muchas veces ocultos, durante estos últimos años que nos han llevado hasta aquí. Pero también esta reunión sirve para dar certezas. Certezas de que la variante va a abrir, evidentemente, dentro de muy pocos meses a ese tráfico comercial. Certezas de que no va a haber el corte entre el Puebla de Lena, Oviedo y Gijón, sino que el que se monte en un tren en Madrid se va a posar en Oviedo o Gijón, y esto es importante porque se había generado una situación de absoluta inquietud. Y también nos sirve, y me sirve, y lo digo abiertamente como presidente del Principado, en defensa de los intereses de Asturias, para decir públicamente que estoy convencido que el Ministerio de Transportes, no este, todos los que ha habido en los últimos años tienen una deuda con Asturias. Y lo digo abiertamente, tienen una deuda con Asturias. Y es una deuda que hay que saldar. Y en este sentido quiero reconocerle a la secretaria de Estado, bueno, pues esa valentía, primero, de dar la cara y, segundo, de reconocer dónde hay que hacer todos estos avances de reivindicaciones que luego ya puntualizaré mucho más allá, ¿no? Pero quiero situar el marco en el que estamos, en ese marco de decepción, en ese marco que hay que superar, que en modo alguno, y lo dije además abiertamente en esta misma sala cuando se supo la noticia, como candidato, que me presento en mayo, lógicamente, si yo pensara como candidato electoral, el que no abra en mayo es una tragedia. La apertura de mayo era, sin duda, la mejor baza electoral en mi candidatura. Pero como por encima de todo soy presidente del Principado, y es lo que soy y quiero seguir siendo con el apoyo de los asturianos, me preocupa mucho más que cuando se abra al uso comercial sea con todas las condiciones de seguridad y sin poner en peligro ni una sola vida de ningún viajero y, por supuesto, de ningún asturiano. Es decir, me puede más la responsabilidad de presidente que apuesta por esa seguridad a la de candidato electoral. Y eso quiero dejarlo claro. Lo que no significa en modo alguno que renunciemos a nuestro objetivo, que ha trasladado el propio consejero y su equipo, y que yo vuelvo a reiterar, de que la apertura sea cuanto antes, que es una demanda histórica del pueblo asturiano. Y por último, también decirles que en la reunión ha surgido un tema, ahora voy a dar la palabra para que se explique largo y tendido la secretaria de Estado, pero un tema interesante de reconocimiento de esa demanda histórica y de ir tan atrás, ¿no? Y es que le he planteado la posibilidad, porque tienen que ser ellos, el Gobierno de España, de que uno de los túneles de la variante lleve el nombre de Alejandro Rebollo, que, como saben, fue el presidente de Renfe, en aquel momento Renfe Adif era lo mismo, que por primera vez planteó la necesidad de esta variante, que además luego desempeñó, porque así lo quisieron los asturianos, fue diputado en Cortes con el CDS, y al que yo quiero recordar, porque es verdad, y ya no está entre nosotros, pero me parece que es justo, ¿no?, también reconocerlo. Así que, sin más, secretaria de Estado, querida Isabel, te doy la palabra. Muchas gracias,
Muchas gracias a todos. También disculpas por la demora, porque creo que soy muy prolija en palabras y a lo mejor me he extendido, pero creo que la reunión merecía la pena porque estaban representados todos los agentes que al final representan a la sociedad asturiana, y por lo tanto creo que merecía la pena dar las explicaciones y entender el marco en el contexto. Efectivamente, el Ministerio de Transportes o los equipos que conforman y que han conformado a lo largo de estas 2 décadas y más, 3 décadas, este Ministerio de Fomento, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hemos de pedir disculpas como institución, primero, porque por todas las vicisitudes de este proyecto estratégico para Asturias, y que ha sufrido no solo idas y venidas y desde luego incidencias más que lamentables, pero que también ha sido objeto de lo que pasa ahora, ha sido objeto de mucha manipulación y mucho maniqueísmo político, permítanme a mí que como secretaria de Estado, pero también como técnica lo digo, generando este descrédito absolutamente legítimo en los asturianos y que merece una explicación. Yo he venido aquí hoy como secretaria de Estado y también como conocedora, en la medida de mi experiencia y mi trabajo como trabajadora de ADIF desde el 2007 y dedicada a las obras ferroviarias y lineales desde como mi carrera como ingeniera civil, y por tanto les hablo desde como secretaria de Estado, pero también desde mi fondo y de mi congruencia personal. Por lo tanto, no diré nunca nada que rompa esos valores que me han llevado en mi trayectoria profesional y que me permiten dormir y levantarme con la vehemencia y con la fuerza, a pesar de las dificultades que todos tenemos en la vida. Por lo tanto, voy a empezar por el principio. Efectivamente, el Ministerio de Fomento, el Grupo MITMA, ADIF, estamos inmersos en el proceso de culminación y puesta en servicio, por fin, de una variante tras 2 décadas desde que se empezó. En diciembre pretendíamos, el objetivo, y eso era la programación, pretendíamos poner a disposición de la parte de ADIF, circulación y mantenimiento, ya la línea, entregarla desde la parte de construcción e infraestructura a circulación y mantenimiento en la segunda quincena de diciembre. Hubo demoras puntuales en cuanto a suministros, sobre todo en la parte de componentes eléctricos y de elementos telemandados, por el tema de suministros de materiales, de 3-4 días, que se han ido ajustando. Todas esas pequeñas demoras de días concluyeron que en diciembre no podíamos entregar la vía a circulación y a explotación como se esperaba. Esto se hará en la segunda quincena de febrero. Por lo tanto, les estoy hablando de 8 semanas, 2 meses de retraso respecto a la programación que en su día se le dio al presidente del Principado, una programación quizá optimista, pero bueno, yo también quiero recalcar, y ahora voy al fondo del asunto, y que me gustaría que en Asturias lo recogiesen y hiciésemos un análisis en un espíritu constructivo de qué es lo que ha pasado aquí. Yo les estoy hablando de un retraso de 2 meses ahora mismo en la entrega de la infraestructura a circulación. Luego vendrán las pruebas de fiabilidad, entendemos en el mes siguiente, entre marzo y abril, y a partir de ahí ya pues viene la formación de maquinistas y toda la cuestión ya para con los trenes de Renfe integrados en el puesto de mando, y ya está. Con lo cual, el hito fundamental de certidumbre es que la infraestructura íntegra se entrega en la segunda quincena de febrero, y yo les avisaré si un día antes o un día después, pero efectivamente pido disculpas por esto. Pero a lo que yo me refería respecto a las disculpas del Ministerio, en lo que fue el Ministerio de Transportes, Ministerio de Fomento, etcétera, quería relatarles, aunque probablemente muchos lo conocen ya, ¿no? Y aquí hay muchos expertos, seguidores casi de la historia ferroviaria, pero ¿qué ha pasado? Mire, yo se lo voy a contar desde mi experiencia, no como secretaria de Estado,
también como presidenta de ADIF, como directora general, como directora de las obras, como trabajadora de una ingeniería que trabajaba para las obras. Es decir, se lo voy a intentar sintetizar. En el 2002, después de 20 años pidiendo esta infraestructura, como digo, estratégica, partiendo de la necesaria movilidad para que haya cohesión territorial, igualdad de oportunidades, etcétera, partiendo de esos valores, en el 2002 se licitan los proyectos y en el 2004 se comienza una obra tremendamente compleja, con unos proyectos cogidos con imperdibles técnicamente. De hecho, solo hay que ver la valoración de los proyectos respecto al coste real. Eso no significa que haya sobrecostes, eso significa que los proyectos reales no se adecuaban a la realidad, porque es muy importante distinguir el término sobrecostes de lo que es un desvío del proyecto original, porque si el proyecto original está mal hecho, el desvío no es por una mala gestión del presupuesto, sino porque no se adecua a la realidad del terreno, de la hidrogeología y etcétera. Bueno, todo esto se pone en marcha y en el año 2012 llegamos a una crisis económica que se produce en el país, y no voy a entrar a temas políticos. Se produce una crisis económica en el país que a los que trabajábamos en las obras de construcción de las líneas de alta velocidad en marcha, yo estaba en Galicia, nos crea, pues intentamos de alguna manera acoger el ritmo presupuestario que se nos imponía, la dotación presupuestaria que era mínima, pero para dejarlo todo preparado para poder reactivar. ¿Qué hubo? Pues hubo una defenestración de ADIF con unos dirigentes que llevaron a ADIF al fracaso, que desmotivaron a todo el equipo de ADIF y de construcción, que estábamos volcados en lo que nosotros creíamos que era el mejor proyecto de valor añadido y que además era apasionante, y poco a poco se fue desmontando todo, las obras se fueron paralizando. En el 2015 yo personalmente me marché de ADIF porque era tal la frustración de ver cómo todo aquello se desmoronaba con una ineficiencia, sin ninguna tramitación de expedientes, sin nada. En Madrid nadie nos atendía, y etcétera. Bueno, pues llegó el 16 y yo me incorporo de directora general y empiezo en Madrid pensando para ayudar, si me daban una oportunidad de cambiar las cosas, para ayudar. Y me encuentro en Madrid que no era la línea de Galicia la que estaba bloqueada, eran todas las líneas de todo el país absolutamente dejadas, sin expedientes, con todos los proyectos contaminados, las obras, claro, sin prórrogas, con una deficiencia, negligencia, ineficiencia cuestionable absoluta. Intentamos revertir todo esto, desbloquear todas las obras posibles, y hemos conseguido desbloquear de los 167 expedientes que teníamos, pues fuimos un nuevo equipo, intentamos desbloquear todo. Yo me encontré, mira, con Pajares, en que conseguimos desbloquear todas las obras, menos los 2 montajes de vía que había, el lote 1 en los túneles, en el lote norte y en el lote sur, el proyecto de ventilación, el proyecto de instalaciones de señalización y comunicaciones, el proyecto de catenaria. Todos esos proyectos están tan contaminados, no se adecuan a la realidad, parados, los contratistas reclamando sobrecostes, etcétera, etcétera. Bueno, tuvimos que reconducirlos y los volvimos a poner en marcha. Y yo recuerdo, y lo voy a decir aquí, y lo digo porque es verdad y porque la gente tiene que conocer cómo funcionan las administraciones. En el año 15, un cargo importante del Ministerio firma un papel que yo todavía tengo y que probablemente se conserve en muchos, donde en diciembre del 15, que todavía no se habían calado los túneles, y yo esto lo vi en el 16, dice que en junio del 16 la obra estará en servicio, la línea de Asturias estará en servicio. Claro, esto ya no es un tema de imprecisión técnica de semanas o meses. Esto es una falacia absoluta, absoluto maniqueísmo político, en el sentido de que si ni siquiera has entrado en el barro ni has podido encontrar el norte con un sur de un túnel y te quedan todos los equipamientos, ¿cómo puedes decir que en 6 meses va a estar en servicio? Por eso entiendo el descrédito de los ciudadanos y por eso de verdad pido disculpas, porque las instituciones no pueden depender de las personas de esta manera y hay que tener un equilibrio entre la técnica y la política. Y esto es lo que hemos llevado a cabo
Pido disculpas por esos retrasos de meses, como digo, en una obra de 240 meses, pues sí, 2 meses arriba, 3 meses abajo. Vale, hay que pedir disculpas porque se ha sido optimista en la programación y nos ha pasado esta acumulación de días en suministros, en probar, en que alguna tarjeta no funcionaba, de enclavamientos, etcétera, etcétera. El sistema ferroviario es muy complejo, pero vamos a generar la certidumbre. También pido disculpas por la comunicación. Es cierto que este ministerio es muy grande, que el grupo ministerial es muy grande, pero es cierto que se necesita estar en los territorios. Yo no sé trabajar de otra manera. Me he comprometido a estar, no yo personalmente, que también, pero el resto de personas que integramos el equipo para dar las explicaciones y la certidumbre ante este descrédito de las instituciones. Y el descrédito, como les he dicho, con razón. Otro tema, por ejemplo, que les puedo comentar es cuando estábamos en el año 17 reactivando las obras, se nos exige por parte de una persona a la que no puedo apreciar en absoluto porque creo que nos ha hecho mucho daño no solo a los técnicos, sino también al conjunto de la ciudadanía española y asturiana, que es el señor Cascos, que en aquel momento presidía Foro Asturias y, por lo tanto, era un voto que condicionaba los presupuestos generales en España. Tenía el señor Cascos una obsesión por el ancho internacional, pensando que eso condicionaba tiempos y frecuencias. Un ancho internacional que no podía implantarse de una sola vez porque impedía la logística de bienes con la máxima competitividad, pues tendrían que seguir por la rampa de Pajares, que, aparte de necesitar una inversión de 1.200 millones de euros, además de eso, no sería competitiva para las empresas porque es una infraestructura obsoleta con unas pendientes muy fuertes que no permite longitudes de trenes de 750 metros y habiendo invertido 4.000 millones de euros en el nuevo corredor que forma parte del corredor atlántico y así está establecido en Europa para bienes y para viajeros, pues evidentemente eso era una ineficiencia, un derroche de recursos públicos y una no dotación de competitividad a la empresa asturiana, a los ciudadanos, etcétera. Bueno, pues como tenía el voto asturiano para el voto de Foro Asturias, no el asturiano, para la determinación de los presupuestos, nos quería hacer cambiar los proyectos a los que dirigíamos en aquel momento toda la construcción, explotación, mantenimiento y proyectos. Bueno, evidentemente nos opusimos y lo explicamos y como políticamente pues tampoco la gente llegaba al nivel de conocimiento, a mí me pidieron recibirlo personalmente en Adif con mi presidente de aquella, que era el presidente de Adif. Yo no era presidenta, era una directora. Y me senté con el señor Cascos y tuvimos una reunión y yo con todo el conocimiento técnico y entendiendo que él también era ingeniero o de eso prodigaba todas esas ventajas que tenía habiendo sido ministro como ingeniero y etcétera, etcétera. Ahora conocemos otras cosas que no me extrañan absolutamente nada, pero después de explicarle 2 horas y media como presidente delante, y no estoy mintiendo porque había testigos, lo que me dijo es lo entiendo perfectamente, pero aquí se hace lo que me sale de los cojones porque el voto de Foro Asturias es determinante para los presupuestos generales. Afortunadamente, tengo que decir que para la infraestructura asturiana llegó la moción de censura y el ministro Ábalos y el equipo de gobierno me nombró presidenta de Adif. Mantuvimos los proyectos como los habíamos pensado técnicamente y ahora hemos agilizado todo lo posible. Tenemos reuniones permanentes semanales para poner en servicio una infraestructura que, como digo, estará finiquitada la segunda semana de febrero y estamos coordinando las pruebas con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, con el operador Renfe en este caso y esperemos que pronto haya otros operadores en el caso de viajeros, porque la liberalización ferroviaria es otro éxito que hemos conseguido y que traerá más frecuencias, menores costes y una mayor competitividad para mejorar la calidad de los servicios, en el cual Renfe también tendrá un papel importante. Estamos siguiendo la entrega de los nuevos trenes que también condicionarán a Renfe, los trenes Abril que condicionarán también la mejora de la calidad del servicio y, por supuesto, la cantidad de trenes para cubrir la amplia capacidad que tiene esta línea y dar el mejor servicio. No nos vamos a demorar más de lo necesario. La seguridad es importante la seguridad, la fiabilidad, es importante decir que no pasa nada, ese es nuestro criterio, por demorarnos un número de meses muy limitado para poner
en servicio los túneles en RTMS. En el 2015, en un movimiento desesperado de mezclando la política con la infraestructura, que yo también llego a pensar hasta qué punto merece la pena esto, se pusieron en 2015 las líneas Olmedo-Zamora y Valladolid-Palencia-León con el sistema ASFA, y los que llegamos después para implantar el sistema RTMS que nos requiere Asturias, que no va solo en la línea de la supervisión continua, sino lo que supone es que incrementa la capacidad de la línea porque pueden circular muchos más trenes por la cadencia que pueden llevar, pero que además asegura la fiabilidad. Bien, pues nos pasamos 4 años y medio, hasta el 21 creo, que pudimos poner en servicio en RTMS el Valladolid-Palencia-León, vayan a la hemeroteca, y el Olmedo-Zamora, porque había que desconectar el ASFA cuando acababa el servicio de viajeros, ponernos a conectar el RTMS para probar durante 3 horas escasas, volver a desconectarlo para devolver el servicio, y así en 3 horas, 4 horas nos tiramos los técnicos pues todas las noches allí, y no pudimos ponerlo en servicio hasta al cabo de 4 años y pico. De verdad, yo lo decía antes, entiendo el descrédito, pero fíense simplemente no les pido que se fíen sobre el aire. Recurran a la hemeroteca, lean lo que hay, vean que hemos puesto 6 líneas en servicio y que vamos a poner Pajares ya, como quien dice. Que esto va a llegar, no es Pajares, vamos a poner la línea Asturias. Alguien dice que sí, Pola de Lena. Los trenes van desde Madrid a Oviedo y a Gijón, y de Oviedo a Gijón a Madrid. No se nos ocurre a nadie dejarlos colgados en Pola de Lena, y cuanto más trenes se incorporen, más servicios habrá. Por lo tanto, me hablaban de frecuencias, como le digo, haremos todas las frecuencias posibles con el material rodante que ahora tiene Renfe, que en breve se incorporarán los trenes Abril, que condicionarán toda la explotación de toda España, evidentemente de Asturias, por supuesto, y que además esperemos que entre la liberalización muy pronto para operar. Pero luego, además de las frecuencias, está el tema de los tiempos, que también se ha hecho mucha demagogia. Mire, hay 2 hitos fundamentales. La puesta en servicio ahora, donde sin paradas los tiempos de trazado son 3 horas en el entorno de 3 horas a Oviedo y 3 horas y 20 y media a Gijón. Después, dependiendo del número de paradas, serán los minutos que repercutan esas paradas, y este es el primer hito. Y el segundo hito es que cuando tengamos trenes Abril de rodadura desplazable que puedan circular a 330 kilómetros hora, aprovecharán esa velocidad en el Madrid-León, porque la línea hasta Asturias está diseñada para mercancías y para viajeros, y por tanto tiene una velocidad bien alta de 225-50 kilómetros hora, pero donde se aprovechará con los nuevos trenes Abril la velocidad, por lo tanto serán unos minutos, serán ese trazado, y por lo tanto habrá otro decremento. En función de paradas habrá servicios más rápidos, que serán más directos, y los habrá que tienen que ir recogiendo y cohesionando la línea en orden para lo que se ha diseñado. Por lo tanto, yo creo que intento ser clara. No sé si me queda un tema sobre, también he visto, ¿no?, en la prensa, que se ha mezclado con la modernización y la adaptación de lo que es Pola de Lena, ciudades asturianas, a los requisitos de interoperabilidad que requiere la línea en cuanto a longitud de 750 metros, en cuanto a la implantación de la RTMS, la adecuación de la renovación de la vía con los nuevos aparatos de vía, etcétera, etcétera. Mire, estos son estudios que llevamos haciéndolo desde el 16, que requieren de 4 proyectos coordinados que han de empezar a la vez, y que previamente hay que hacer un acopio de materiales para que no haya ninguna ineficiencia ni causen más impactos negativos de los que tienen que causar. Este tema salió en una declaración de red porque cada vez que hay algo en estudio en ADIF, por obligación de las directivas europeas y de cara a la previsión de los operadores de qué actuaciones se van a hacer en la infraestructura, hay que decirlo, pero todavía no se ha licitado ni el primer proyecto. Antes vamos a estar 18 meses acopiando material para tenerlo todo y que sean los mínimos tiempos. Segundo, no vamos a cortar el fin de semana.
Yo, como directora de obra, les puedo decir que decido cuándo se corta, cómo se hace la obra, si se hace por la noche, si tengo posibilidad de trabajar en una vía y en la otra en explotación, etcétera, va a depender del abanico técnico de posibilidades y de los mínimos impactos que se consensúen con el territorio. Todo esto se pactará, pero en el momento de la programación de las obras, que todavía no está. Por lo tanto, seamos optimistas, disfrutemos ahora y programemos la puesta en servicio y toda la transformación de Asturias privilegiada en cuanto a el ecosistema que tiene, en una sostenibilidad verde. Lógicamente, el largo recorrido va ligado a una transformación de las cercanías y, por supuesto, del corredor atlántico, donde en cuanto a infraestructura solo tienen que ir a ver las cifras de ejecución, pero que el corredor atlántico es mucho más que eso. Tendremos que hacer mucha más didáctica o pedagogía para que se entienda el concepto de corredor transfronterizo en cuanto a las sinergias que produce. El corredor atlántico hemos conseguido que esté al mismo nivel que el Mediterráneo en cuanto a los compromisos franceses, que son determinantes para que se extienda nuestro paso al resto de Europa. Creo que estamos en un punto de inflexión, que la política asturiana defiende la sostenibilidad, que eso pivota sobre la mayor cohesión territorial y sobre la movilidad verde y sostenible, que estamos en ese camino y que tenemos que trabajar en transversal, turismo, empresas, sociedad, y que yo me comprometo a ser todo lo transparente que pueda ser, a estar mi equipo y nosotros todo lo que tengamos que estar para explicar estas cosas que a veces pensamos que llega a la sociedad y de alguna manera se contamina, que hemos creado la oficina de empresa, tanto en Adif como para atender directamente a esas empresas que por su gobierno corporativo quieren incorporarse al tren, y que lo vuelvo por el principio, que pido disculpas si no nos hemos explicado bien, que este retraso creo que es asumible de unos meses en 2 décadas desde que empezó esta infraestructura, y que desde luego de malintencionada no he tenido nada. Si hemos sido optimistas diciendo mayo, no se preocupen, no va a ser mayo, pero va a estar muy cerca y ya no hay duda porque la infraestructura está hecha. Muchas gracias. Antes de dar la palabra, una aclaración además que yo creo que es importante el sumar. Nosotros como Gobierno del Principado de Asturias, y entendiendo, como digo, estas condiciones de seguridad y las pruebas de seguridad que necesariamente se están haciendo y se tienen que hacer por encima de cualquier otra cosa, con esa exigencia que hacemos de que sea el cuanto antes, en lo que estamos trabajando como Gobierno es en el futuro, en asegurar el futuro, ¿no? Y aquí hay unos trabajos previos que antes se comentaron en la reunión en la que tuvimos, en la que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial lleva tiempo trabajando con la Cámara de Comercio de Oviedo para medir los impactos que supone la llegada del AVE a los diferentes territorios, y por eso nosotros en lo que estamos trabajando es en eso. Es decir, hay gente, o hay políticos que, llevándolo todo al electoralismo, a medida que se acercan las elecciones, el virus electoralista todo lo suma, ¿no? Ya saben que como yo soy ajeno a ese virus, pues no me contamina, pero que haya gente que cuestione la campaña de difusión turística tan potente que estamos haciendo en Madrid o, por ejemplo, en Fitur, sobre la llegada del AVE en los próximos meses, es insultante, es insultar a los intereses de Asturias, porque nos interesa que cuanto antes vendamos mejor el producto que vamos a tener dentro de unos meses, será mucho mejor para que nos conozcan. Igual, por cierto, que estamos haciendo en las capitales europeas donde llegan las nuevas conexiones aéreas, ¿no? Esa es nuestra forma de trabajar. Así que quiero decir claro y dejar claro que nosotros, hecha esta exigencia de explicaciones al pueblo asturiano y a los agentes sociales y económicos, hecha esta exigencia de que hay que saldar la deuda histórica que existe con Asturias, y la explicación que ha dado la secretaria de Estado tiene motivos muy interesantes que seguramente nos hacen reflexionar a todos de lo que estamos hablando, nosotros estamos pensando ya en el futuro, en cómo aseguramos el futuro. Así que palabras, preguntas, afirmaciones, reflexiones. Por allí. Ahí. Espera. Buenos días. Por concretar, en febrero, en marzo, en abril, ¿cuándo van a ser ya capaces de poder afinar la fecha definitiva de entrada en servicio de la variante? ¿Cuándo vamos a poder tener esa fecha? Porque esa concreción creo que es una de las demandas que han reiterado los agentes sociales. Y sobre las obras desde Lena hasta Oviedo y Gijón,
todavía, entiendo, antes de año y medio no van a comenzar porque van a hacer acopio de materiales. Cuando se lleven a cabo, van a ser ya compatibles con el futuro ancho internacional. ¿Se va a aprovechar la obra que hay que hacer ahora de renovación para colocar, por ejemplo, alguno planteaba traviesas que fuesen luego utilizables para el ancho internacional? ¿Lo han contemplado o hay que esperar a un nuevo proyecto posterior para modernizar ese trazado? Muy bien, muchas gracias. Respecto a la primera cuestión, para concretar, pensaba que había concretado, pero veo que no. En febrero entregamos la infraestructura íntegra acabada a circulación, en la segunda quincena de febrero. Ahí entra ya a circulación, a mover los trenes en el puesto de mando, los trenes de Renfe con los que hacen pruebas. Por lo tanto, en marzo, final de marzo, principio de abril, podremos dar una fecha con muchísima más certidumbre sobre la previsión de puesta en servicio. Y la segunda pregunta sobre la modernización y la transformación de la línea Pola de Lena-Oviedo, evidentemente nosotros tenemos un objetivo, Corredor Mediterráneo, que es 2030, perdón, Corredor Atlántico, que es 2030. No sé si saben que las directivas europeas establecen que la interoperabilidad exigida es el RTMS, no el ancho. Hay una contaminación en esta sociedad. No vamos a poner culpables de por qué tenemos ancho ibérico, ¿no?, aquí en Portugal, vamos, y por qué tenemos el tema de cambio de ancho. A mí me gustaría tener un ancho unificado en todo, pero no se puede llegar cortando arterias y haciendo rupturas de carga. Por eso esa planificación del ancho es muy delicada y muy compleja técnicamente, porque siempre hay capilares que se quedarían sin acceso a la malla de la ferroviaria. Por lo tanto, efectivamente, lo que se pretende es dejarla preparada, tanto con traviesas de polivalentes o como traviesas de tercer carril, porque hay dos tipos de traviesas: la polivalente, que te permite mover un carril para ponerlo a ancho internacional, y hay la traviesa de tercer carril, que lo que te permite simplemente es poner otro carril para que se pueda circular en dos anchos diferentes sobre la misma vía. Va a quedar preparado para todo eso, para la implantación del RTMS, para la renovación de la catenaria. Vamos, es una obra compleja. ¿Por qué no voy a empezar? Yo tengo un proyecto acabado, que es el de la renovación de la vía, del subsistema vía, pero me falta tener el subsistema señalización y telecomunicaciones, el subsistema catenaria y todo para emprender todas las obras concatenadas, porque si no se alargará en el tiempo muchísimo, generaremos impactos negativos durante muchísimo tiempo, que esto se ha hecho muchas veces cuando no hay una planificación organizada. Por lo tanto, la coordinación de esos 4 proyectos, que son de los subsistemas, más la acopio de todos los suministros para que no haya una falta y tener garantizado el mayor rendimiento en las condiciones que se determine, que, como le digo, ahora mismo tendremos que analizar en una vía doble. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos trabajar en una vía y mantener la otra en explotación? ¿Tengo que hacer un corte de por la noche y cómo aseguro el mantenimiento? ¿Puedo asegurarlo? ¿Corto 3 horas? Hay múltiples, pueden ver en todas las obras que cada una tiene una situación diferente. Eso lo analizaremos cuando tengamos todas las obras licitadas, lo habremos pensado, lo pactaremos con los contratistas adjudicatarios en base a rendimientos, etcétera, y lo diremos, lógicamente, en contacto con el territorio, para ver cuáles de las posibilidades impactan de forma menor. En ningún caso hemos tenido un drama en todas las obras, como digo, que estamos desplegando, que tenemos a toda España en obras, porque tenemos 6.000 millones de euros solo en ferroviario para no perder ni un euro con los fondos de recuperación, porque se han fiado de la solvencia y de que hemos sido capaces de llevar a cabo estas obras, estén en explotación o sean líneas de nuevo trazado. Por eso pido confianza en esto, porque creo que tenemos evidencias para que ahora sí puedan confiar en nosotros. Señora secretaria, entendiendo esas explicaciones que usted nos ha dado, usted entenderá también la actitud de los asturianos, en parte, que cada día nos sobresaltamos con el periódico en la mano al desayunar, titular de hoy sobre Adif o Renfe, hoy mismo, que si un error en las medidas de los Gálago. Y dices, anda, esto ya es lo último. Que si los trenes no están a tiempo, que se han desaparecido, que si ahora vienen otros, que si del Berrón a Oviedo 3 horas porque se congela la catenaria. Quiero decir, ¿qué pasa con los trenes, por ejemplo? Que no nos ha dicho usted ahí. Vamos con el material rodante, voy a hablar de
material rodante de largo recorrido, y el de cercanías, donde entra la red de anchométrico en cuanto al Berrón, ¿no? El Berrón-Oviedo. El material rodante, bueno, pues efectivamente es que las políticas de transportes llevan muchos años, es decir, cuando llevamos 13 años sin haber comprado ni una sola unidad de material rodante, el contrato de material rodante tarda unos años en fabricarse, es un contrato complejo, etcétera. Aquí se hizo una compra, y le voy a hablar de los Abriles primero, porque es la alta velocidad, ¿no?, la que nos permite el largo recorrido en tiempos competitivos. Nosotros, es verdad que Renfe tiene unidades limitadas, material limitado y con una edad. Por tanto, por más que quisiésemos aplicar las políticas, tenemos los trenes que tenemos. Por lo tanto, la gran revolución esperada, después de tener una infraestructura pionera en el mundo, es tener los trenes. ¿Qué pasó? Que sí es verdad que en el 18 empezaron a desbloquearse, en el 16 se licitó este contrato, que al final resultó adjudicatario Talgo de los trenes Abril, que eran 30 unidades, 15 de ancho fijo y 15 de rodadura desplazable, que básicamente es la necesidad que tenemos en prácticamente toda la geografía española, sobre todo en el oeste, porque por este conflicto de anchos y por la capilaridad de la red. ¿Qué pasó? Que ese pliego tenía ambigüedades, y cuando un pliego tiene ambigüedades y se contrata con unos criterios económicos, pero sobre todo con algunas indefiniciones, pues claro, el conciliar los intereses del que contrata los trenes con los intereses del que los fabrica es difícil, sobre todo porque no puedes dar una orden si hay indefiniciones. Y ahí, en el año 17, que se adjudicaron esos trenes, yo estaba en ADIF, por lo tanto era parte de infraestructura, no era de tal, pero claro, estábamos preocupados, una vez desbloqueábamos las obras, que llegasen los trenes. Y yo veía que los trenes no empezaban a fabricarse, porque los que somos del mundo ferroviario al final tenemos antenas en todo el sistema ferroviario. Y claro, se pensó mucho porque hubo muchas tensiones en cómo se ejecutaba ese contrato, si cafetería arriba, cafetería abajo, sistema de tracción, etcétera. Bueno, eso es un contencioso que tendrán, o un procedimiento, una reclamación que tendrán entre Talgo y Renfe, que son los proveedores. Yo lo único que quiero es que lleguen los trenes. Pero lo que no me pueden... Estos trenes están fabricados ahora mismo y se están homologando. Son prototipos que no son, como digo, ninguna copia de trenes, que son prototipos que son pioneros en cuanto a tecnología, guiado electrónico, rodadura desplazable a 330 km/h, que requieren una homologación absolutamente tasada por Europa en los máximos niveles de seguridad, y lo estamos homologando. Hay un comité dentro del Ministerio que presido yo como secretaria de Estado, donde todos los agentes, la Agencia Española la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el fabricante Talgo, el contratante, el cliente Renfe, Grupo Mitma y yo estamos siguiendo que no haya ninguna ineficiencia, incluso ADIF, en dejarles las líneas para rodar. Va bien, se ha retrasado porque el compromiso del contrato era que en el 20 lo entregaban, pero si ha habido un retraso en el inicio de fabricación de unos años, lo que no puedo intentar es apurar la homologación de un prototipo a 330 km/h. Lo que voy a asegurar es que no haya ineficiencias por ninguna de las partes en la puesta a disposición del tren. Pero una homologación tan delicada requiere unos meses. Nos dan ahora mismo unos plazos. Si se los digo, igual cuando vengan me dirán que soy una mentirosa. No, estamos trabajando con unos horizontes donde tienen que traer una documentación, y cuando entregan la documentación yo le digo a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria: ¿con esta documentación está bien? ¿Podemos pasar al paso siguiente? Bueno, por ahora está yendo. Esperemos que también en unos meses tengamos esos trenes que reconfigurarán todo el país. Eso en cuanto a largo recorrido. Y respecto a la red anchométrico, mira, la red anchométrico tiene unas características de trazado, de construcción, básicamente transcurren en trinchera, ¿no?, mucho túnel, mucha vegetación creciendo y creciendo, y un mal estado de la infraestructura que estamos intentando revertir, porque estamos absolutamente en obras en toda la infraestructura. Pero la infraestructura da lo que da, es decir, 80 km/h en los sitios donde esa es la mayor velocidad, y circulan, ahora le hablaré de los trenes. Bueno, por lo tanto, la reconfiguración de la red de cercanías pasa por
además de estar entre Ortigueira y llegar al País Vasco, a San Sebastián, que es la red de anchométrico en el Cantábrico, tenemos que pensar en unos servicios de proximidad, pero claro, no tenemos trenes. Los trenes se licitaron hace 2 años, los hemos licitado, porque ustedes pueden ver los trenes que tenemos ahora mismo. Entonces, tengo que esperar a que se acaben de fabricar. De hecho, con el fabricante, con CAF y con Renfe, hemos estado reunidos la semana pasada. Esos trenes traerán una configuración de explotación de la red de cercanías adecuada a esa infraestructura como lanzaderas de proximidad para poder prestar ese servicio de proximidad que completará al de largo recorrido y a la intermodalidad que está programando como base también no solo de la movilidad recurrente en cuanto a los trabajadores, los estudiantes, los servicios sanitarios, etcétera, sino también en cuanto a la permeabilización del potencial turístico y económico que tiene la zona y la calidad de vida que busca ahora mismo el ciudadano, donde el noroeste peninsular, y en concreto Asturias, creo que tiene un potencial que es en el que hay que trabajar para que el diseño de turismo y etcétera, con todo el privilegio del entorno asturiano y de la cultura ciudadana, tanto en el sentido medioambiental, con esta movilidad que da ese derecho, creo que la perspectiva, si se hace bien, pues realmente va a ser envidiable. Es verdad que han pasado 2 décadas. ¿Que podía haber sido menos? Por supuesto, se lo he intentado explicar. No es una cuestión de 2 o 3 meses, es una cuestión de muchos años, en los que, por supuesto, que comprendo el descrédito. De hecho, a mí me ha frustrado mucho en mi vida profesional esta forma de manejar las infraestructuras. Yo siempre he sido partidaria de un pacto político porque creo que nadie nos podemos cuestionar que la movilidad es un derecho fundamental que da acceso al resto de derechos. Por lo tanto, si partimos de esos valores, quien ponga en cuestión las mejores infraestructuras, la solvencia profesional de los técnicos españoles, que somos referencia internacional en todo esto, y las vicisitudes que hemos tenido políticas, creo que debemos sacar conclusiones, mirando hacia adelante y con un espíritu constructivo de la sociedad, porque si no permean la sociedad, estas situaciones pueden seguir pasando. Y de verdad que es una ineficiencia, un derroche, y que los ciudadanos no nos merecemos esto. ¿Más preguntas? Sí, Ramón. Usted el retraso de unas semanas que se produjo en el pasado mes de diciembre. Pero me pregunto si hay algo más, porque recuerdo que en febrero de 2020 usted declaró en Asturias que la pesadilla de la variante estaba a punto de terminar y anunció que las obras estarían terminadas en 2021. Entonces me pregunto qué es lo que pasó desde el año 2020 para que todavía sigamos inmersos en esa pesadilla. Muchas gracias. Son una pesadilla y lo fueron las de Galicia y efectivamente son obras complejísimas, es un hito internacional, etcétera. ¿Y por qué digo son una pesadilla? No por el reto de hacer unas obras tan complejas técnicamente, sino, como digo, las vicisitudes de imponerles proyectos a los técnicos. Ahora me lo cambias, ahora me lo vuelves a hacer, licito un nuevo proyecto, vuelvo a hacer otro y aquí todos parados en función de los criterios políticos, ¿no? Es una cosa que desanima bastante a unas organizaciones que están especializadas y que tienen los mejores técnicos con una vocación pública de verdad. Se lo digo, de las más altas, iguales a equiparables a lo más alto que hay en la administración pública. A eso me refería con pesadilla. En aquel momento, 2020, estábamos en pleno proceso de haber desbloqueado todas las obras y con todas las obras en plena ejecución y con unos rendimientos de infraestructura que, se lo puedo decir, bueno, solo hay que ir a las cifras de inversión que están ahí, que son absolutamente topes, son récord. Por lo tanto, claro que éramos optimistas. Y lo que dije lo está diciendo usted. Lo que dije es que la infraestructura iba a estar lista en el 21, ¿vale? No está lista en el 21. Está lista por el tema, sobre todo, del cambio de normativa y de las especificaciones técnicas de galerías de evacuación y de avance en la parte más tecnológica de señalización y comunicaciones, y nos hemos retrasado para entregarla entera, no la infraestructura, también la superestructura, los subsistemas de vía, catenaria, señalización y comunicaciones, RTMS, porque yo podría decirle ahora al señor presidente, mire, yo en febrero que entrego la vía circulación, si la pongo en ASFA, la ponemos en ASFA y este señor tiene la línea en circulación en ASFA
en marzo. Todos los políticos contentos y el ciudadano y todo, a ver cómo lo ponemos luego en RTMS, la línea de Pajares, cortando la línea entera, como cuando se dijo que para hacerlo más rápido solo íbamos a poner en servicio uno de los tubos, cuando el otro tenía que funcionar como galería de evacuación y había que hacerla. ¿Pero qué tipo de barbaridades son estas? Es que han sido tantas las barbaridades que se han dicho, a eso me refería. Si hemos pecado de optimistas, yo lo que puedo decir es que hemos puesto todos los esfuerzos al 200% de todos los equipos, de todos los medios, incluidas las empresas privadas, para lograr este hito que, como digo, pidiendo todas las disculpas que tenga que pedir a los equipos técnicos, no pueden hackearnos este éxito, que es poner esta línea en servicio con todos los obstáculos que se nos han puesto en el camino. Eso es lo que le quiero decir. El otro, Ramón. Puedo asegurar al 100% que la variante abrirá este año. ¿Qué puede hacer Asturias para sacar el máximo partido a una infraestructura de 4.000 millones si abre este año? Y desde el punto de vista del Ministerio, si mantiene que una vez abierta la variante, la rampa de Pajares es prescindible y hay que cerrarla. Pues empiezo. ¿Puedo asegurar en el 2023? Bueno, tiene que ocurrir, no sé, si nos puede venir otra pandemia o una Filomena o tal. O sea, evidentemente tiene que pasar algo muy gordo para que no se ponga en servicio en el año 23, porque todo va bien dentro de esas holguras que digo de días y de semanas. O sea que creo que puedo decirlo con la convicción técnica y con la solvencia técnica de que sí que puedo decirlo. La segunda pregunta era ¿qué puede hacer Asturias para poner en marcha? Mire, creo que podemos aprender del resto del territorio. A mí no me gusta el enfrentamiento entre territorios de quien más y quien menos, aunque creo que aquí hay una brecha y lo hemos hablado, oeste, este clara, y aquí el compromiso está en ponernos a la altura y en ceder. Pero yo también me gusta mirar hacia los demás para enriquecerme. Es decir, dónde se ha hecho bien, dónde se ha hecho regular, dónde hemos tenido ineficiencias. Entonces, cuando nos hemos metido en las batallas políticas, y le hablo de la experiencia de Galicia, donde efectivamente el señor Feijóo gobernaba, y además le conozco y no tengo ningún, vamos, que he tratado con él muchos temas, pero todo era una campaña política de si llegábamos 3 meses arriba, 3 meses abajo y no se hablaba del futuro. Miren, la movilidad, la conectividad, pero la conectividad cuando hablo de infraestructuras, en conectividad, fibra, en telecomunicaciones, etcétera, es la base para el crecimiento de una región con un potencial enorme. Por lo tanto, yo sugerí en la mesa de trabajo turismo. Yo siempre me he ligado mucho a la parte de turismo, aunque no es competencia en mi momento como secretaria de Estado. Pero todo un proyecto turístico de calado, ligado con cultura, tiene que estar asociado a la movilidad. Por lo tanto, todos esos proyectos de calado de qué queremos, qué calidad queremos dar de turismo, qué tipo de oferta turística queremos ofrecer, ligada a la naturaleza, ligada a la cultura, ligada a lo verde, ligada a la reforma industrial que tiene que hacerse de toda nuestra fachada cantábrica, que es una cuna de potencial de todo tipo, pero que hay que cuidar, y por lo tanto la transición de la industria a la sostenibilidad verde. Puertos del Estado depende de nosotros también. Por lo tanto, la intermodalidad que supone todas las conexiones de los puertos, el trabajo desde el mar de lo que llega, la potenciación de las autopistas del mar. El otro día la cumbre del presidente del Gobierno, en la que tuve ocasión de participar con la ministra en las bilaterales respecto al sector de transportes, que claramente hay un punto de inflexión de Francia en cuanto al apoyo en la estrategia europea de unirse a España y desencallar todas las infraestructuras que nos unen con los corredores Atlántico y Mediterráneo en el 2030 para en este año mismo y el año que viene ponerlo todo en marcha. Eso es un cambio de verdad de un calado impresionante, porque si no, nuestra puerta de entrada a Europa, si no nos dejaba pasar, era difícil. Hemos alcanzado ese compromiso. Por lo tanto, se llaman políticas de transporte. No solo es la infraestructura. Es la primera vez que hemos conseguido fondos europeos y que apoyamos a través de los ecoincentivos la compra de material rodante ferroviario. Las pequeñas empresas, tenemos una oficina de empresa para atender directamente. Hay pequeña empresa y gran empresa. Una gran empresa
empresa puede permitirse montar en un tren, hacer un tren largo para desplazar toda su mercancía. Pero cuando hablamos de pymes, etcétera, probablemente su carga la tengan limitada a un solo vagón. Por lo tanto, es nuestro deber coordinar a todos los agentes de la operación para sumarse a trenes largos que sean competitivos e incentivar, a través de coincentivos que nos ha admitido la Unión Europea, que se haga ese salto al ferrocarril en el marco del Corredor Atlántico. Todos esos trabajos están en marcha. Quizá no los hemos contado, nunca se ha hecho tanto por esto. Los proyectos que trae la movilidad son transversales a la actividad económica. Sin actividad económica podemos hablar de derechos sociales, pero será muy difícil conciliarlos. Por lo tanto, yo no concibo llevar a cabo todos esos objetivos sociales que tenemos sin potenciar la actividad económica, igual que no concibo la separación de la empresa pública de la privada. Ese ha sido un gran error durante muchos años y nosotros tenemos que trabajar en colaboración, porque solo con esas sinergias conseguiremos éxitos que son apasionantes. Los retos, de verdad, son apasionantes. A la rampa de Pajares. Vamos a ver, la rampa de Pajares nosotros siempre hemos planteado, lo sabe desde que soy directora general, que la rampa de Pajares, primero, para que pueda funcionar en las condiciones en las que fue diseñada, que ya son obsoletas de todo a todo, habría que invertir 1.200 millones de euros. Y para eso lo que daría es un servicio a las mercancías absolutamente obsoleto y, por lo tanto, las empresas, y tanto la importación como la exportación, no sería competitiva, porque no admite trenes de 750 metros, cuesta mucho, hay unas pendientes que requieren un montón de energía, por lo tanto, es una barbaridad. Por lo tanto, la rampa de Pajares queda invalidada para la circulación de bienes, como que era lo que pretendía el señor Cascos. Y, en segundo lugar, tenemos que analizar si queda algún núcleo al que presta servicio para ver cuál va a ser la movilidad, porque el ciudadano tiene derecho y tiene necesidad de moverse de puerta a puerta, y ese es el objetivo de la nueva movilidad. Entonces, ver cómo solucionamos eso, analizar costes, analizar servicios y ver si es necesario en algún tramo dejar un servicio, etcétera, etcétera. Para el servicio comercial macro de viajeros y de mercancías está la nueva línea de alta velocidad Asturias, como digo, mixta, de acuerdo a los planes europeos. Si me permite un matiz ahí, Ramón. Lo primero, era una exigencia del Gobierno de Asturias, tanto del anterior al que yo presido como el que presido, que había que aprovechar la variante para esos tráficos mixtos. Frente a la obcecación, que todos sabemos quién estaba empeñado en que no fuera así, que las mercancías no aprovecharan el uso de la variante. Es decir, una inversión de 4.000 millones que puede hacer más competitiva a nuestras empresas porque facilita que los costes sean menores, los tiempos menores, bueno, pues no se quería a ningún trance que fuera utilizada para mercancías. Eso es lo primero, ¿no? Yo quiero dejar clara que esa es una posición clara política del Gobierno de Asturias. Segundo lugar, por eso me sorprende cuando se habla del futuro, y por eso yo insisto, asegurar el futuro es el elemento clave en el que estamos, que se criticara, por ejemplo, que haya una campaña en Atocha en la que ya se habla de Asturias en la previsión de que dentro de unos meses va a entrar en servicio la variante Pajares. Y se critica solo por exclusivas razones electorales. Claro, yo le pregunto a los asturianos que nos estén escuchando, la publicidad, la propaganda, si me permiten, o la publicidad para llamar la atención de que esa línea va a entrar en funcionamiento, necesita su tiempo y su impacto. ¿O es una cuestión que hay que dejar para los 10 últimos días? Por eso estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Oviedo desde hace tiempo para ver esos impactos en positivo y atractivo. O por eso me sorprende que se haya criticado que, por ejemplo, nuestro stand de Fitur, que tuvo más de 25.000 visitantes, 25.000, hablara ya de que dentro de unos meses llegaba la variante. Bueno, pues algunos partidos de la oposición, buscando no ya lo mejor de Asturias o lo mejor para Asturias, sino sencillamente ver cómo se puede desgastar al Gobierno, critican que se haga publicidad de algo que va a ser una realidad dentro de unos meses. Pero ¿cómo se puede criticar eso si eso es en beneficio de Asturias? Yo siempre lo digo, nunca entenderé, jamás, es una cosa que me parece insólita, la actuación de hacer oposición en base a hablar mal de Asturias. Es una cosa que me parece insólita. Es verdad que yo nunca he hecho oposición, pero estoy seguro que si alguna vez la tuviera que hacer a lo largo de mi vida, la hubiera hecho siempre en constructivo, no hablando mal de Asturias.
Porque cuando uno habla mal de la llegada del AVE o se pone en duda de que llegue en el 2023 o se insiste en que no sé qué o que es un fraude de los ciudadanos, lo que se hace fuera, cuando se hace fuera, es hablar mal de Asturias. Y eso es la diferencia cuando uno actúa con una mentalidad, con el rigor técnico, en este caso que nos está explicando la Secretaria de Estado, sin renunciar a la vis política. Porque la Secretaría de Estado no viene a hablarnos como una burócrata, viene a hablarnos como una técnica que conoce mejor que nadie lo que es la planificación y la complejidad de lo que hemos vivido, pero también con la vis política, con esa visión política que al final son esos valores que decía ella de movilidad. Y por eso es importante que venga al Ministerio de Transportes a dar la cara y a pedir disculpas también. Porque ha habido muchos ministros y ha habido muchos secretarios de Estado y nunca, con todas las fechas que han dado, nunca les habrán escuchado decir disculpas. También es verdad que a lo mejor en esto nosotros hemos sido muy exigentes de que hay una deuda histórica con Asturias. Buenos días. A la Secretaria de Estado. Ustedes siempre que, si no entiendo mal, cuando hablan de tiempos de trayectos donde 3 horas, en torno a las 3 horas son sin paradas. Me gustaría saber cuáles son los tiempos comerciales que se están barajando y por qué esos tiempos son bastante más elevados de los que se hablaba en un principio, en los que se decía que iba a tardar Oviedo-Madrid 2 horas y media y... Como usted sabe, cuando quien lo dijo, ya saben quién es, el señor Casco, no me voy a remitir, lo que estaba planteando era que las variantes, que Pola de Lena, ciudades asturianas, se acometiesen unas variantes que ni siquiera estaban diseñadas, que el mismo partido del PP dejó caducar las declaraciones de impacto ambiental, pues que ahorraban 3 minutos y suponían destrozar el territorio asturiano, porque ustedes saben lo que una obra de esta envergadura supone para ahorrar 3 minutos, 4 minutos y luego forzaban 2 horas y media. Miren, son 3 horas a Oviedo y 3 horas y 20 y 25 a Gijón. Eso sin paradas. Habrá multitud de servicios y más cuando tengamos los trenes y etcétera, pero en el servicio, si fuese directo, sería eso. Si consideramos una parada en las capitales de provincia o incluso solo en León, pues réstele usted los minutos que tarda en parar en León y en subirse. Y además de eso, digo que esto, cuando entren los nuevos trenes que aprovecharán el trazado de Madrid-Valladolid, Valencia-León, a 300 kilómetros por hora, supondrán una reducción de minutos que permitirán neutralizar las paradas, si no son muchísimas, pero como se supone que para eso hemos hecho una infraestructura, para llenarla y para dotarla de servicios, tiene una capacidad suficiente, si hay trenes, para dar servicio a largo de recorrido directo y, por lo tanto, a unas exigencias de determinados ciudadanos en cuanto a la y a otros que hay que ir cosiendo territorialmente y recogiendo en las provincias, aunque tengan menos demanda. Pero que todo eso cabe en esta red, que tiene una capacidad, digamos, infinita con el RTMS para hacer un flujo. Por lo tanto, nuestra prioridad ahora, después de esta puesta en servicio, es que entren los nuevos trenes. Y solamente es que ahora estarán en torno a las 3 horas y 3 horas y 20, con paradas un poco más, dependiendo de qué paradas, que se especificarán en cuanto esté todo el catálogo de servicios y en cuanto entre los abril, el catálogo de servicios será mucho más amplio, disminuirán los tiempos en cuanto aprovechan ese recorrido a 300 kilómetros hora que he dicho hasta León. Y después, pues con la liberalización ferroviaria y dentro mismo más frecuencias y espero que se democratice, como yo siempre digo cuando hicimos la liberalización ferroviaria, que se democratice el ferrocarril y el largo recorrido para que pueda todo el ciudadano, sea en familia o no, montarse en una alta velocidad y llegar al punto que desea llegar para lo que desee llegar. ¿Cuál es la previsión de entrega de los nuevos trenes de FEVE? Sabe que había, Ramón, que había una disquisición en el pliego de Renfe y CAF sobre el gálibo definitivo del material rodante, que como saben es el ancho métrico. Esto tenía que solventarlo la agencia para saber si eran homologables los prototipos de CAF que se reunían esta semana. Por eso tuve yo la reunión antes con CAF, eso ya se va a cerrar, saben que es prioridad absoluta y por lo tanto me han
han dado el plazo, claro, me han dado un plazo de entre 2 años, 3 años para sacar el material. Creo que no es una fabricación compleja, no estamos hablando de unos abriles, son trenes de ancho métrico con unas características de velocidad que saben las cosas son, y por lo tanto esta prioridad estaremos con un comité de seguimiento, como hacemos siempre, porque las cosas o se siguen o se destensan. Lamentablemente, cuando son tan complejas y dependen de tantos agentes, o tienes una coordinación absoluta o en algún momento ya no sabes dónde se ha quedado. Eso es muy importante en la gestión de las administraciones. ¿Alguna más o cerramos? Bueno, pues muchas gracias, y antes de terminar, simplemente destacar y dar las gracias nuevamente a la secretaria de Estado, que respondiera claramente cuando el Gobierno de Asturias exigió que había que venir a Asturias a dar la cara, a reunirse primero con los agentes económicos y sociales y luego con los medios de comunicación para, a través de vosotros y vosotras, con los ciudadanos. La exigencia que nosotros transmitimos de la variante tiene que abrir cuanto antes, lógicamente con las condiciones de seguridad para garantizar la vida y seguridad de los viajeros y, por supuesto, los asturianos y asturianas, pero que hay que empezar a hablar ya de futuro. Y hay que empezar ya a situarnos en el futuro, del antes y el después que va a suponer la entrada en funcionamiento de la variante, y de asegurar ese futuro que es el gran reto que como Gobierno del Principado de Asturias en este momento tenemos por delante. Así que gracias.